Estamos a finales del 2020, año de pandemia y confinamiento. En fechas recientes, la muerte de distintas personalidades me ha hecho reflexionar sobre la admiración, el legado y la violencia. Me gusta Twitter, porque me permite leer las ideas de personas que me resultan brillantes e incisivas. Y me gusta también porque esas mismas personas a las que me siento cercano o incluso admiro, también hacen publicaciones que repruebo y hasta me exasperan. Creo que ese contraste me ayuda a no idealizarles. Y eso me gusta. A raíz de la muerte del futbolista Diego Armando Maradona y el acalorado contraste en los posicionamientos sobre esta figura, me pareció importante atender las posturas contrarias a la mía. A mí nunca me ha gustado el fútbol. De esto y otros temas pude conversar el 28 de noviembre de este año con Elisa Godínez, doctora en antropología social que desde hace más de un lustro investiga sobre lo que ella llama justicia por mano propia. Agradezco mucho su generosidad y su tiempo. A continuación, un extracto de nuestro diálogo, acompañado de algunas imágenes de uso libre y capturas de pantalla de otros usuarios de Twitter. Bueno, pues, para mí tú no necesitas una presentación. No, bueno. Tú eres antropólogo también, Tilemi, así que... Sí, de maestría. Pues yo también de maestría y doctorado, porque de origen no soy antropóloga. Entonces, me gustó más la antropología porque la encontré como más real, ¿no? O sea, en términos de... Tiene uno que ir y ver y constatar, ¿no? Con sus propios ojos las cosas. Entonces, eso que puede sonar súper obvio, pero a mí sí me cambió como mucho, ¿no? La perspectiva. Bueno, es que el trabajo de campo y estar en contacto con la realidad son cachetadas de realidad un poco, ¿no? Muchas de las Pues veces. sí, pero que de momento no, o sea, uno como egresado de una licenciatura en ciencias sociales, sea por lo que sea por la formación que a uno le dan, o sea por sus propios prejuicios o ideas o lo que sea, o ideales, pues como que de repente das por hecho y supones claramente que a ti nadie te tiene que enseñar la realidad porque claro que ya la conoces tú, ¿no? Y pues resulta que no es cierto, ¿no? Bueno, fíjate que no sé si parte de este contacto a pie de calle con la realidad, que además realidad es, bueno, que desde la antropología un poco habitual es siempre la realidad subalterna, ¿no? Ahí está un poco esta fetichización tal vez. No sé si tal vez parte de esto que me dices tenga que ver con algunos de los señalamientos que tratabas de hacer o que le veía que hacías sobre precisamente el fallecimiento de Diego Armando Maradona, cuando referías que precisamente, bueno, es una figura para muchísima más gente y algunas personas a lo mejor desde nuestra posición pues hicieron muchos juicios que no necesariamente o están alejados de esta realidad a pie de calle. Fíjate que esto que dices, o sea, yo no lo elaboré tan cuidadosamente, incluso un poco en redes sociales ni me peleé con nadie, ¿no? O sea, porque otras veces, tal vez en otro momento sí me hubiera metido a un debate o a decirle, no, yo ya un poco esa parte ya la tengo como más curtida en redes sociales, entonces ya no me peleo, ¿no? O sea, no lo veo como una posibilidad de confrontación y de a ver quién gana este punto porque te voy a demostrar que entonces yo tengo la razón. No, más bien un poco lo que me suscitó el tema de Maradona, o sea, fue como en muchas capas, digamos, ¿no? O sea, la primera capa, lógicamente, pues es que sí, a mí sí me entristece la noticia, pues porque encuentro en Maradona de manera personal, el recuerdo de infancia. Es para mí parte de un recuerdo de infancia muy agradable, pues, ¿no? A mí me gusta el fútbol, no es que sepa mucho ni mucho menos, pero desde chiquita me gusta. Y entonces, bueno, me parecía que Maradona era un gran jugador, ¿no? Y lo recuerdo, o sea, me recuerdo a mí misma haberlo visto, pues, del Mundial de México 86 y más adelante, en fin. Entonces, tiene para mí connotaciones de buenos recuerdos, por principio. Esa es una capa, la más elemental, ¿no? Pero luego ya un poco como viendo las reacciones, bueno, lo que encuentro es que Maradona es como uno de estos fenómenos, estos sucesos en la vida, que no son muy frecuentes, pero que cada tanto pasan, que un poco concentran muchas cosas, ¿no? O sea, muchos aspectos de la vida, ¿no? Un aspecto, por supuesto,
que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo político, naturalmente con lo deportivo y demás, ¿no? Pero sobre todo también una cuestión popular. Es un fenómeno de masas, es un fenómeno popular. Y eso a mí siempre, esas son cosas que a mí siempre me llaman mucho la atención. No es que me haya puesto a sistematizar el estudio de eso como yo hubiera querido, pero siempre los fenómenos masivos me llaman la atención. Y bueno, una de esas cosas es que precisamente yo me peleo mucho, en mí misma, pues, ¿no? Me peleo mucho con el lugar común, con una parte del lugar común que dice y que rechaza este tipo de expresiones populares masivas, sea digamos, culto a Maradona, sea el culto a la Virgen de Guadalupe, o sea, cualquier tipo de evento o fenómeno que concite el fervor popular es visto como algo negativo, como algo rechazable, como algo irracional, como algo que no debería de ser, porque eso, las sociedades modernas y demás, ¿no? Casi en el primer mundo esas cosas no suceden, esas cosas solo suceden en las sociedades tan, ya sabes, premodernas como casi la mexicana, etcétera, ¿no? O las latinoamericanas, y esta cosa de fanatismo y tal. Entonces yo me peleo mucho con eso porque siento que es como no entender nada, ¿no? Francamente, una posición así ni me explica el fenómeno y más bien me parece que está cargada de una serie de prejuicios ya que deberíamos estar superando, ¿no? Pero bueno, siempre el clasismo, el racismo y todo esto está implícito en estas lecturas, ¿no? Luego entonces por eso un poco me afano en tratar de entender esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra capa, digamos, de lo que me interesa del fenómeno, ¿no? Que va un poco de la mano, y esto creo que ya lo habíamos tú y yo platicado alguna vez, de entender, por ejemplo, el fútbol como uno de estos fenómenos que concitan, digamos, sí, participación de la gente a manera de lo que uno creería como igual de lo que no debería de ser, que qué barbaridad, que cómo es que la gente se embrutece tanto con el fútbol, bla, 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 ¿no? Pues trato de entenderlo, no considero que lo entienda ni tenga todos los elementos para explicarlo, pero entiendo que en Argentina el fútbol es una cosa muy seria, pues, ¿no? O sea, es parte de la vida de todos los argentinos. Y a eso agrégale una figura como Maradona, que es, digo, no es que lo esté diciendo porque a mí se me haya ocurrido, sino es parte de lo que he leído y de lo que percibo. No son ideas originales mías, quiero decir. Es como la síntesis de todo eso. O sea, es la síntesis de la importancia del fútbol para un país como Argentina, es la síntesis de ciertos rasgos de identidad de lo argentino muy fuertes. O sea, digamos, yo podría decirte, no me gustan estos terminajos, pero diría, es como Maradona es una síntesis de la argentinidad, ¿no? Y también, por lo demás, aunque naturalmente es un personaje de Argentina y demás, pero, digamos, también tiene en su origen y en lo que fue y cómo surgió y todo esto, nos identifica también a la realidad latinoamericana. Porque el tipo, vamos, no es que todos tengamos que estar de acuerdo, pero es como también es una muestra, es un ejemplo muy claro de cómo, por ejemplo, esto, ¿no? Es un tipo que nace en una villa, que pues, bueno, se sabe que son las villas en Argentina, particularmente, digamos, en la periferia de Buenos Aires, y estas villas que son los barrios marginales. Villa miseria, suelen decir a veces, ¿no? Que hay en Argentina, en Brasil, en México, en toda América Latina, más allá, supongo que en todo el mundo, en algún sentido, en el tercer mundo, ¿no? O lo que se pueda llamar tercer mundo o algo así. Pero, digamos, en el caso de América Latina nos apela mucho eso, ¿no? Porque, bueno, pues es este muchachito súper talentoso, pero de un origen súper humilde, con una realidad muy dura, y que empieza a destacar porque tiene una tenacidad increíble y, por supuesto, un talento extraordinario. Entonces, ese es el tipo que bueno, que va saliendo, va surgiendo, y es un crack. Y ya la historia, pues, está ahí, ¿no? No recuerdo exactamente la edad que tenía cuando vino al Mundial del 86. Quiero poner esto en perspectiva porque al hombre le llegó la fama y el desbordamiento de todo esto cuando era muy joven. Todo lo que esto implica, no me quiero ahorita meter en esto, pero bueno, entonces ahí está otra capa más, ¿no?
del asunto. Y bueno, ya viendo, una vez que fallece y todo esto, viendo las reacciones de inmediato, pues bueno, por supuesto, muy, muy al lugar común, pero bueno, muchos hombres, ¿no? Muchos varones, así como, se murió Maradona, qué terrible, qué tristeza, qué ta, 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 ta. Y por otro lado, aunque tal vez no de manera tan masiva, pero muchas mujeres expresando lo que se expresa cuando muere algunas de estas figuras tan polémicas y que fueron en su momento muy, bueno, malos ejemplos de ser violentos y de, en fin, ¿no? Es como igual, pero ya es la costumbre, ¿no? Se muere Sean Connery hacia 2 semanas antes o no sé cuánto, y entonces igual, ¿no? Le sacan la entrevista en donde dice que no estaba tan mal darle unos golpes a las mujeres. Entonces, esto es un poco ya algo que a mí no me sorprende propiamente, ni digo, ay, qué mal, ni lo censuro, en absoluto. Yo creo que pues es lo que es, ¿no? Pues las mujeres en especial. Incluso vi algunos hombres, por cierto, no fueron solo mujeres, eso también es algo que me llama la atención, porque no en todos los casos pasa. En este caso particular, sí vi más hombres, o sea, más hombres de lo que normalmente ocurre, como asumiendo y suscribiendo la posición de las mujeres, que no tengo que repetir, pero que en resumidas cuentas es por qué exaltan y vuelven ídolo a un tipo que tiene y tuvo a lo largo de su vida una serie de comportamientos nefastos que incluyeron haber sido un padre irresponsable, haber sido un golpeador con sus mujeres, por supuesto haber sido consumidor de prostitución, e incluso hay quien dice que pederastia. Ahora, hay otra parte, en esa yo no puedo hablar mucho, nada más un poco la pongo ahí en la mesa, porque obviamente yo no soy argentina, ¿no? Tampoco, vamos, me dolió su muerte y todo esto y tal, pero no me siento como que en lo particular me estén a mí, si alguien habla mal o demás, yo me sienta ofendida porque yo estoy en medio de un duelo. Pero sí creo que a nivel masivo, miles de personas, si no es que millones, yo diría millones de personas, especialmente, digamos, quienes viven y son argentinas, pues estaban en un duelo y seguirán, no lo sé, pues, pero estaban realmente condolidas y realmente pasándola con una tristeza muy grande, independientemente de si yo creo o tú o todos o medio mundo cree que Maradona era un nefasto. Eso es, en el momento del duelo, la gente está en el duelo. Y yo sí leí también estas otras, digamos, expresiones que es como, hay gente que no respeta ni eso, ¿no? ¿Por qué razón? Lo pongo nada más sobre la mesa como por decir, pues así es. También hay gente que sí se sintió ofendida por esta intención como de venir a decir, pues algo que además debería ser, ahí, esa es la otra parte que si quieres lo dejamos para luego, que debería ser analizada realmente, que es, esta gente de comportamientos tan reprobables, en caso hombres, con fama, con dinero, que digamos, acceden a estos lugares o estas posiciones como haya sido, y empiezan a desplegar una serie de comportamientos rechazables y demás. Eso también tiene una explicación, me parece. Pero además en el caso de Maradona se vuelve, a mi juicio, un tema incluso que hay que discutir más, precisamente por el poder que tiene la figura, ¿no? O sea, o yo diría que sí es posible rastrear y entender o tratar de entender por qué el tipo tuvo estos comportamientos tan absolutamente reprobables. Que no para justificarlo, pero sí para entenderlo. Y en ese sentido, hay un artículo que salió ayer en La Jornada que me pareció interesante, digamos, la perspectiva que propone, a propósito de Maradona, claro, porque dice, a Maradona lo mataron todos. No sé si lo leíste, pero bueno. Sí, lo leí. Que me parece que es interesante porque pone el acento precisamente en todo aquello que rodeó a una figura que conoció la fama de muy joven. Un tipo que no había estudiado más allá de la primaria. Un tipo que viene de un contexto durísimo. Durísimo, durísimo, durísimo.
¿no? De una carencia brutal. Y que no, digo, hemos visto casos un poco parecidos, en donde, digamos, todo el Star System, no, que no, pero es el Sport Star System, ¿no? Los lleva a eso. No quiero decir con esto que ellos no tengan una voluntad y que simplemente, no, bueno, seguramente la habrá tenido y tal, ¿no? Y habrá, seguro, muchas veces habrá podido decir, no hay que hacer esto, no debo hacer esto, y de todas maneras lo hizo. O sea, eso no, pero bueno, esas son cosas que a uno ya a estas alturas y no corresponde. Pero el punto es que, claro que te afecta el entorno, claro que te afecta, como le ha de haber afectado a alguien como Michael Jackson, por llamar a otro caso así de estos, ¿no? Similar, claro. Hiper talentosos, que empezaron desde muy jovencitos en esto, ¿no? Y que, bueno, que las condiciones un poco lo llevaron a manifestar una serie de trastornos muy graves, ¿no? Lo que no estoy diciendo es que yo no justifico que hayan hecho lo que hicieron, pero tampoco creo que hayan sido una cosa meramente de su voluntad, ellos en abstracto, ¿no? No sirve de mucho entenderlo desde esa perspectiva. A mí no me sirve de nada, porque no me ayuda ni me da elementos para explicar una cosa que es, porque además es recurrente, ¿eh? O sea, no es que solo Maradona le haya pasado una cosa así. Casi siempre o muchas veces que empiezan jovencitos, que llegan y que tienen fama y dinero desde muy chavitos y chavitas, ¿no? Y acaban con las vidas destruidas y destruyendo vidas. Es que el poder psicotiza. Parte de nuestra condición humana es que el poder nos enferme y que además, pues, tú lo tendrás mejor, lo percibes mejor que yo por todo tu objeto de estudio. La violencia también es seductora, la violencia también tiene un grado de seducción, ¿no? Y tiene que ver con el poder y la dominación. Y yo he pensado, ¿no? Tal vez sin tener también muy estructurado, pues que a fin de cuentas estas son posibilidades del ser humano el hacer daño a los demás, ¿no? Es una posibilidad que siempre va a estar ahí y si las condiciones, como dices, lo favorecen, pues eventualmente cualquier persona o casi cualquier persona podríamos acabar haciendo cosas terribles como completamente reprobables, como hacer daño a los demás, etcétera. Pero un poco, como regresando de lo que has estado desarrollando, a mí como en esta, creo que también he pensado al estar viendo los comentarios que parte de la virulencia de algunas críticas, ¿no? a la figura de Maradona, pudieran estar también como muy centradas en el punto de vista de quien las dice, ¿no? Por supuesto. Y en ese sentido, sí, como todas. O sea, es decir, todo el mundo hablamos del Sí. lugar y Sí, inevitable, ¿no? Y entonces creo que ahí es la cuestión de quienes han sido víctimas de algunas formas de esta violencia, ¿no? Quienes acabamos teniendo algunas reacciones como más viscerales, ¿no? Y entonces se vuelve esta crítica y esta cuestión de los bandos. Me toca bastante porque, así como tú señalas, ¿no? Pues habremos de tener la aspiración a que si comprendemos el fenómeno, bueno, una expresión un poco positivista, pues, pero podemos hacer algo para que a futuro esto no se repita o puedan haber. Y entonces esta comprensión, que no justificación, que es como a veces se entiende, de los varones violentos, ¿no? Y de cómo los hombres ejercemos ciertas formas de maltrato, es necesaria para poder llevar a cabo una transformación, ¿no? Aunque mi plática con Elisa duró casi 2 horas, lo que he editado aquí me parece un primer acercamiento a un tema de gran complejidad, pero por eso mismo digno de reflexión y análisis. Al final, cada quien, bueno, sabrá cómo y dónde se coloca. Pero lo importante es como estar siempre manteniendo la disposición de entender, no necesariamente suscribir, pero sí escuchar a la otra parte.
Y creo que eso es lo que muchas veces nos hace falta en estos espacios de las redes, y por eso qué bueno que hay esta oportunidad de conversar. Y no necesariamente con el afán de concluir algo ya así completo, sino es como, bueno, desatamos una conversación que por supuesto puede seguir en muchos, para mí en muchas direcciones, sobre todo como dices, de personas que nos interesan estos temas, pero que encuentro sobre todo muy necesario, ¿no? No cancelar a la otra posición. Sin escucharle. Y sí, o sea, escucharle, ¿no? Y uno puede seguir no convencido y seguir en su posición. No es, el hecho de escucharse no es con el afán solo de te voy a convencer y te tengo que convencer. No, porque eso ya es como, pues, prerrogativa de cada quien, ¿no? Nada más hay con eso, o sea, el esfuerzo mismo y la voluntad de escuchar me parece ya de suyo un gran logro.